Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí asistiendo a este encuentro. Para nosotros es un gran placer contar con la presencia del doctor Horacio González. Bueno, el doctor, además de ser un amigo y una excelente persona, es un profesional sumamente destacado, pediatra, nutricionista, investigador científico. Trabajó muchísimos años a cargo de todo lo que es la unidad de soporte nutricional en el Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, donde ahí tuve la oportunidad de conocerlo tanto a él como a la doctora Adriana Fernández y que me entusiasmaron tanto en mi inclinación hacia la nutrición. Además, él está a cargo del Instituto de Investigaciones Pediátricas en La Plata, el doctor Viteri, es quien es el director de esto y siempre con gran entusiasmo en todo lo que es la investigación, la curiosidad por las cosas nuevas y demás, y es siempre y ha sido y es un referente ante cualquier paciente difícil, complejo en el aspecto nutricional. Así que bueno, Horacio, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, sabes que te quiero mucho, como le decía el otro día a Adriana, así que con Cristina estamos muy contentos que puedas estar acá con nosotros. Hoy el doctor nos va a hablar de nutrientes y neurodesarrollo, realmente es un tópico muy importante y que debemos tener en cuenta desde los primeros días de vida y en realidad desde antes, ¿no? Desde la etapa del embarazo para favorecer la mejor maduración de nuestros niños. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carmen y Cristina. El gusto es mío de estar con ustedes, así que, bueno, voy a tratar de cumplir con lo que me proponen para desarrollar. Si les parece bien, voy a compartir la pantalla entonces, y así podemos comenzar. Entonces, el tema de nutrición y desarrollo cognitivo, neurodesarrollo, es un tema de capital importancia, diría, porque tiene que ver también con el desarrollo del capital humano de un país, y esto me parece muy importante así entenderlo. Voy a hacer algunas consideraciones preliminares antes de entrar de lleno en el tema, pero que me parece importante comprender. Primero, adherir al concepto DOHAD, que ustedes los neonatólogos tienen muy bien incorporado, que es el origen del desarrollo de salud y enfermedad, por las implicancias que tienen nuestras prácticas cotidianas en el desarrollo de salud y enfermedad a lo largo de la vida y quizás generaciones. Este concepto transmite la importancia de la ventana de oportunidades que significan los primeros 500 días, desde la concepción hasta los 6 meses, primeros 1000 días hasta los 2 años. Y por otro lado también remarcar que nuestro Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas promueve la atención conjunta de la madre y el niño de manera de realizar controles paralelos de la madre a los 2, 6 y 12 meses posparto y disponer y ensamblar la información. Por otro lado, entender el desarrollo en el marco de un sistema biológico a través de un modelo de adaptación y comprender la naturaleza dinámica del desarrollo del cerebro. La adaptación es un principio organizador central en toda la biología, ya sea que estemos estudiando especies, poblaciones o individuos. La carga genética y el ambiente trabajan en concierto como parte de un sistema complejo y muy dinámico que sirve para apoyar y guiar el desarrollo. Las dudas que nos planteamos acerca del peso que tiene la naturaleza, o sea, la carga genética que tenemos, versus la crianza, o sea, el ambiente, se resuelven recurriendo a la epigenética, que es la forma en que la biología y la experiencia trabajan juntas para mejorar la adaptación en circunstancias favorables o desfavorables.
Uno podría preguntarse si ese modelo es demasiado dinámico. Hay muchos grados de libertad en las tantas cascadas de señalización interactivas y complejas, pero hay mecanismos específicos para determinar con tanta uniformidad especies típicas y organismos, o el grado de desarrollo al que haremos referencia. Sí, efectivamente, esto es de las cosas más importantes que hay, son justamente los límites que propone la biología. Entonces, si bien el desarrollo es dinámico, ocurre dentro del contexto de restricciones muy poderosas que se originan en tres principios fundamentales, que son la genética, el ambiente y el tiempo. Cada especie, cada individuo, tiene un conjunto específico de genes que se han adquirido a lo largo de la evolución. Desde una perspectiva evolutiva, el desarrollo es una adaptación a las contingencias del medio ambiente. El desarrollo normal requiere de un aporte normal del mundo para modular y dar forma a la organización funcional de los sistemas biológicos. Los sistemas neuronales no se desarrollan normalmente en ausencia de información ambiental típica. Y el otro componente importante es el tiempo. ¿Por qué? Porque el desarrollo es un proceso que incrementa su complejidad con el tiempo. Los sistemas biológicos comienzan de manera simple y se van tornando más complejos. Es la oportunidad de disponer de elementos correctos en el momento justo. Diversos consensos se han planteado, pero creo que este es uno de los más importantes para el desarrollo cognitivo. Estudios epidemiológicos de gran escala demuestran que los niños que fueron amamantados presentan un desempeño promedio más alto en las pruebas de cociente intelectual y función cognitiva que los niños que fueron exclusivamente alimentados con fórmula. Incluso cuando factores confusores como peso de nacimiento, edad gestacional, educación e inteligencia materna y situación socioeconómica son puestos en consideración. La decisión de amamantar tiene importantes consecuencias para el posterior desarrollo cognitivo del niño. En esta revisión, una de las más actuales respecto de lactancia materna y desarrollo cognitivo, y digo de las actuales porque yo hace años hacía referencia a otro estudio que había sido realizado en el año 99, otra revisión, que en realidad uno podía decir, bueno, era injusta, ¿por qué? Porque en realidad el desarrollo de los sustitutos de la leche materna había sido muy importante y, sin embargo, en la etapa actual, la incorporación de muchos nuevos nutrientes, bueno, podía sesgar el resultado de las ventajas de la lactancia materna. Este estudio de Horta de la Universidad de Pelotas de Brasil, en realidad me parece importante porque él mismo en el año 2018 hace nuevamente esta revisión, agregando algunos estudios más que se habían hecho en el periodo de 2015-2018 y llega a las mismas conclusiones. En este metaanálisis se demuestra que la lactancia materna está relacionada con un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia. Fíjense en la parte inferior, marcada con un círculo naranja, son los puntos que tiene de diferencia del cociente intelectual de los niños que fueron amamantados respecto de los que no. Son 3,44. El cociente intelectual materno es un factor de confusión importante, pero fíjense a la izquierda que está tratado especialmente el punto y se asocia con un aumento del rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual también, cuando se trata de sacar el sesgo de inteligencia materna. También se observó un efecto positivo de la lactancia materna sobre el desarrollo cognitivo en ensayos aleatorizados. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, que esto es una asociación causal y no casual.
Ahora, todos estos hallazgos neuropsicológicos se complementaron con estudios de imágenes morfométricas del cerebro en adolescentes que habían sido amamantados. ¿Y qué mostraron? Incremento volumétrico de la sustancia blanca total, incremento en la sustancia gris subcortical y aumento del espesor de la cortical del lóbulo parietal. Y se halló, además, una relación positiva entre el tiempo de lactancia y el cociente intelectual. El estudio, además de digamos, siguiendo en acumular evidencias, se estudió la transmisión de los impulsos de las vías neuronales y se utilizaron los potenciales evocados auditivos y visuales que mostraron beneficios para el desarrollo de los lactantes amamantados respecto de los alimentados con fórmulas. Y esto mostró un mayor tiempo de latencia de las ondas de transmisión sugestiva de un retraso o inmadurez de la mielinización de los niños que no habían recibido alimentación materna. A los 18 días. Lo que vamos a ver a continuación, es un video recordatorio del neurodesarrollo. Muchos de ustedes ya lo han visto, pero me viene bien para recordar cómo se generan y los riesgos que tenemos también durante el embarazo, durante el neurodesarrollo. A los 18 días del desarrollo embrionario, la placa neural que se ha formado, engrosada, se convierte en un surco neural que evoluciona hacia un tubo, cerrándose completamente a los 28 días, aunque la formación del cerebro continúa durante varios meses. Comienza la diferenciación celular, cuya reproducción es muy rápida y alcanza su máxima velocidad a los 4 o 5 meses de vida fetal. A pesar de que la mayoría de las neuronas existen al nacer, durante el primer año de vida se genera la máxima producción de células gliales, responsables del proceso de mielinización, como también se desarrolla el cableado de las redes de axones, fundamental para el avance y la función integrada. Las consecuencias funcionales de este crecimiento cerebral rápido y de la integración de las neuronas se reflejan en la progresión ordenada del avance del rendimiento psicomotor hacia los 2 o 3 años, cuando el órgano alcanza aproximadamente el 80% de su tamaño adulto. Bien, lo más importante para destacar es que entre la semana 8 y 16 de gestación se forman más de 200.000 neuronas por minuto. Y la importancia que tienen esto en el desarrollo. Y que el proceso de mielinización y arborización de las neuronas forma trillones de sinapsis en las últimas semanas de gestación hasta los 3 años. Así vemos cómo los hitos principales del desarrollo de la visión y la audición coinciden con el desarrollo de la corteza auditiva y la corteza visual, cómo el lenguaje receptivo y la producción del lenguaje coinciden con el desarrollo del área de Broca y las funciones de orden cognitivo superior con el área prefrontal. Yo no hago en esta presentación una experiencia que se hizo en el IDIP, en nuestro instituto, en un estudio liderado por Marisa Sala, donde en realidad ahí se buscó qué impacto tenía las mujeres que tenían desórdenes hipertensivos del embarazo, y muestra una diferencia significativa con los hallazgos con los resultados de la evaluación del neurodesarrollo por la escala de Bayley 3. Entonces, me parece importante considerar todos esos aspectos que además se relacionan con nutrientes específicos. Pero seguimos, entonces, volviendo a lactancia materna y desarrollo, todos como pediatras conocemos lo que significa el vínculo en el neurodesarrollo. Sabemos que genera un patrón de comportamiento de la madre que está alimentado justamente por el amamantamiento, que genera un ambiente neurohormonal específico con secreción, para nombrar algunas, oxitocina y prolactina, que genera un un patrón de comportamiento materno que pone mayor foco en afecto, menor depresión, que junto con la estimulación y los nutrientes específicos convergen en el desarrollo cognitivo como resultado.
Ahora bien, los primeros sustratos sobre los que se hipotetizó la ventaja del amamantamiento fueron los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, hallados en la leche materna, específicamente ácido docosahexanoico y araquidónico. Juntos, DHA y ARA representan aproximadamente 20% del contenido de los ácidos grasos del cerebro y están comprometidos en el neurodesarrollo temprano, promoviendo el desarrollo neuronal, reparación y mielinización. En estos gráficos vemos cómo en las últimas semanas de gestación y los primeros meses de vida se va produciendo la acreción de DHA en el cerebro, y en el gráfico de la derecha vemos cómo esa acreción es bastante paralela entre DHA y ARA en el cerebro anterior. La leche materna es un tejido vivo, proporciona nutrientes, hormonas, células madre, entre otras ventajas. Aporta además ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y lípidos complejos. Estos lípidos son muy variables y dependen del estado de salud, estado nutricional y de la ingesta materna. En este trabajo que se hizo en el IDIP sobre los niveles de DHA en leche humana, que lo lideró Silvana Vicentín, lo que encontramos fue lo siguiente. Todos sabemos que la Comisión Europea y la Sociedad Internacional para el Estudio de los Ácidos Grasos y Lípidos recomiendan entre 200 y 300 miligramos día de DHA en embarazadas y madres en periodos de lactancia para alcanzar al menos 0,3% de DHA en la leche materna. Esa es la referencia. Fueron estudiados 39 madres en periodo de lactancia que se asisten en el sistema público de salud, en nuestro instituto, y el 31% de ellas con peso normal, 39 con sobrepeso, 28 con obesidad, una muestra que se reitera frecuentemente con estos números. Y nuestros resultados lo que mostraron fue que la media el porcentaje de DHA de los lípidos de la leche materna fue 0,14%, prácticamente la mitad de la recomendación. Y 92% de las madres estudiadas no alcanzaron los niveles deseados, o sea, la referencia propuesta por los organismos internacionales. Este es un problema de salud pública, o sea, y esto no va en detrimento de la leche materna, sino todos los esfuerzos que deberíamos hacer por trabajar sobre el estado nutricional materno. Los lípidos complejos presentes que son los que están presentes en las membranas del glóbulo de grasa de la leche materna, incluyen principalmente glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Son componentes estructurales de los tejidos neurales y la tasa máxima de acreción se superpone con los hitos del desarrollo neurológico. Los glicerofosfolípidos, fundamentalmente fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, son las principales localizaciones donde van a parar los ácidos grasos poliinsaturados y el depósito de moléculas de señalización. Digo, van a parar porque son estos lípidos unidos a estos ácidos grasos los que conformarán la vaina de mielina. La función estructural de la esfingomielina en una célula está determinada por la estructura química. Se ha planteado la hipótesis de que el grado de insaturación de los ácidos grasos de los fosfolípidos neuronales puede influir en las funciones neurológicas, ya que modulan las actividades de la membrana. Los ácidos grasos poliinsaturados son componentes esenciales para la permeabilidad y fluidez de la membrana. Los estudios que evaluaron el desarrollo cognitivo entre los 18 meses y los 6 años de edad mostraron beneficios en los niños que recibieron suplementos de ácidos grasos poliinsaturados y lípidos complejos durante la infancia en comparación con los que no los recibieron. Yo voy a hacer referencia en este trabajo, y están aquí la doctora Esterín de Especiales y la doctora Luis de Especio, que son las dos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina,
Y la verdad es que estoy muy agradecido de haber trabajado con ellas. Dije medicina desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica, perdón. Porque nos ayudaron a trabajar los lípidos complejos que no podíamos terminar nosotros de hacer los dosajes correspondientes. Este trabajo lo presentamos en el año 2020, sí, en Londres, y lo que tratamos de ver es dónde estaban los ácidos grasos poliinsaturados, particularmente DHA y ARA, ubicados en cuál de los lípidos complejos, a dónde iban a parar. Lo que encontramos de lípidos complejos en la leche materna es que el 40% era esfingomielina, el 26% fosfatidiletolamina, y fosfatidilcolina el 21%, el resto menos inositoglicerina. Y que la mediana de los ácidos grasos poliinsaturados, tal como habíamos visto ya en el estudio anterior, era de 0,13%, baja. Y el araquidónico 0,42%. Se mantenía en un nivel normal, pero no el DHA. Entonces dijimos, estudiemos los dos los dos complejos que tienen mayor presencia en la leche humana. Y así fue que encontramos, si ustedes ven acá, para el DHA es el último de la fila, no tiene la esfingomielina, que es la columna segunda acá que estoy señalando, no sé si alcanzan a ver. No hay DHA en la esfingomielina, y encontramos sí todo lo que hay en la fosfatidiletolamina. Y el araquidónico no hay ni en la fosfatidiletolamina ni en la esfingomielina. Voy a hacer un comentario, porque ¿qué significado tendría esto? Bueno, primero se encontró en mujeres japonesas con niveles más altos de DHA, tienen 1%, o sea, 6-7 veces más de DHA por una cuestión de la dieta muy rica en pescado en estos países, tanto en Japón como en Corea del Sur, y tienen 1% en la esfingomielina y 3 veces más de araquidónico en la fosfatidiletolamina. Y se encontró que 1,1% del DHA está en la esfingomielina. Las variaciones en el DHA podrían afectar la estructura y función de los lípidos complejos en la leche. Ahora estamos trabajando justamente con Carmen Becchiarelli, que nos ha invitado a hacer esta charla, para encontrar el porcentaje de PUFA en el resto de los fosfolípidos también, pero también en mujeres que tienen otras dietas diferentes o un patrón de consumo totalmente diferente al que tenemos en el sistema público de salud. Y ver si esto pudiera afectar el desarrollo cognitivo, o por lo menos la ubicación de estos ácidos grasos poliinsaturados en los fosfolípidos. ¿Cómo se forman estos lípidos de la membrana y cómo van a parar a la leche humana? Esta es la mama, un acino mamario, y si vemos el lactocito, vemos en el tercer espacio cómo el sistema retículo endotelial se sintetiza el lípido, pero el citoplasma, por ser acuoso, el lípido no podría navegar. Entonces, el sistema retículo endotelial le da una primera capa, una primera membrana para que transite hasta el borde apical del lactocito. Ahí, por exocitosis, toma la membrana de la célula y vuelve a tener otra capa, o sea que tiene una tricapa. Por eso se enriquece en lípidos de membrana. Si vemos un corte de esa gota de grasa, vemos cómo los componentes de los lípidos complejos se ubican en la periferia, cómo se ubican en la membrana justamente, y solo en el centro está formado, que es en más del 95%, son ácidos grasos. Pero el resto, y que tienen funciones específicas, se logran a partir de los lípidos complejos que se encuentran en la membrana, esfingolípidos, glicoesfingolípidos, colesterol, etc.
Pero hay otras estructuras que también ofrecen su membrana en la leche humana. Y estos son los exosomas. Los exosomas se forman también en el lactocito, pero se forman en muchas otras partes del cuerpo y hoy tienen un montón de funciones que eran desconocidas hasta hace poco tiempo. Los exosomas, directamente lo que ocurre en el lactocito es que primero por endocitosis se forma un glóbulo que se va cargando de información, proteínas, lípidos con diferentes estructuras, y son expulsados hacia la leche en el borde apical, y también tienen una estructura muy rica en lípidos complejos y algunas proteínas con funciones muy importantes. Un exosoma, que es más chico incluso que la gota de lípido, tiene 4.563 proteínas, 196 lípidos diferentes y muchos RNA mensajeros y microRNA. Tiene la presencia de esfingolípidos, esfingomielina, ceramida en esa membranita. Bien. Voy a decir dos palabras del ácido palmítico en función del desarrollo. ¿Y por qué del ácido palmítico? Bueno, siempre nos llamó la atención cuando estudiamos la leche materna que el 25% de los ácidos grasos presentes en la leche materna es ácido palmítico, en la leche humana. Entonces, empezamos a indagar por qué la presencia de palmítico. Bueno, participa en el proceso de formación de sustancia gris o sustancia blanca y participa activa y dinámicamente en los procesos funcionales del sistema nervioso. Desde la estructura es un componente más de la sustancia gris, o sea, de las neuronas, y desde la sustancia blanca también, porque forma parte de la anielina. Pero desde la función hay un rol muy importante, que es el pivot de las proteínas que se movilizan dentro del sistema nervioso central, que es un tejido básicamente graso. El cerebro tiene un altísimo porcentaje de grasa, y cómo se movilizarían allí las proteínas si no fuera porque el ácido palmítico cumple una función de engancharse a través de una unión de cisteína al lípido que le permite desplazarse en un ambiente graso, porque las proteínas son hidrosolubles. En todas las especies de vertebrados estudiadas, la proteína proteolipídica presente en la mielina contiene ácido palmítico, palmitoleico, oleico y esteárico. O sea que el ácido palmítico, un ácido graso saturado, no es una mala palabra para el sistema nervioso central. Hay evidencias de que las sinapsis recién formadas pueden producir cambios en el proceso de palmitoilación de proteínas en periodos críticos del desarrollo temprano. Y aquí voy a hacer mención al hierro, porque no especialmente como neuronutriente independiente, sino porque está asociado al metabolismo de los lípidos. Ha sido ampliamente comunicado que la deficiencia de hierro está asociada a menor performance en las pruebas de desarrollo cognitivo. Estudios de seguimiento muy importantes demostraron que los niños con deficiencia moderada de hierro que se corrigen luego de los 5 años continúan rindiendo pruebas con bajo puntaje. En animales de experimentación, la deficiencia de hierro durante el periodo de máximo crecimiento cerebral resulta en una reducción permanente del contenido del hierro cerebral. El hierro es esencial para la mielinización y en animales de experimentación deficientes en hierro se demostró la presencia de hipomielinización. También se demostró una permanente deficiencia en el número de receptores de dopamina y empeoramiento de la neurotransmisión. La deficiencia de hierro y DHA es prevalente en embarazadas en países en vías de desarrollo y desarrollados también. Tiene un impacto importante en el resultado funcional de los lactantes. Y su metabolismo está íntimamente relacionado. ¿De qué forma? Bueno, la deficiencia de hierro influencia la actividad o la síntesis de la delta 6 desaturasa. Y por tanto, la síntesis de ácidos grasos esenciales,
El hierro es un componente de la estearil-CoA desaturasa, que permite el paso de palmítico a palmitoleico, de esteárico a oleico, y también cataliza la etapa inicial y posteriores de la elongación y desaturación de la síntesis de ácidos grasos esenciales. En conclusión, y para finalizar entonces, diremos que amamantar es la mejor opción. El equilibrio de todos los nutrientes, siguiendo las recomendaciones internacionales de cada uno de ellos, es fundamental para lograr un armónico crecimiento y desarrollo del lactante sano. Hicimos foco en DHA, en ARA, en palmítico, en hierro, en lípidos complejos. La evolución del desarrollo, los cuidados y la alimentación son un hecho continuo que se inicia en la fecundación y el cuidado materno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Horacio por esta presentación tan interesante. Ahora seguramente vamos a tener algunas preguntas que vengan del área de Facebook. Por ahora has recibido montones de felicitaciones y sobre esta charla. Y quería entonces preguntarte, si bien fuiste clarísimo en toda la disertación, ¿qué sugerirías vos entonces para el mejor cuidado prenatal en base a las embarazadas? Más aún, si harías algún tipo de intervención en las embarazadas que tienen los bebitos acá prematuros y que están amamantando, en base a que tal vez ahí nosotros, los clínicos, los neonatólogos, podemos tener más intervención para favorecer o enriquecer los componentes de esa mamá que está amamantando prematuramente. Y bueno, básicamente esos tips principales que nos pueda sugerir. Bueno, yo creo que la primera cuestión es, a ver, ¿qué disponibilidad tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, digo, ¿no? El cuidado materno, digamos, no me canso de decir que es la mejor, lo dice, no lo digo yo, en realidad yo acuerdo con lo que dice la OMS, que es la mejor inversión que se puede hacer para el cuidado perinatal y el posterior desarrollo del niño. Ahora, desde el punto de vista nutricional en particular, siempre surge la pregunta, ¿cómo hacemos para conseguir estos niveles de DHA? No es simple, la verdad es que no es simple, incluso no es simple solamente no para sectores que se existen en el sistema público de salud, que son en general de clase media baja o baja fundamentalmente, y con una muy poca variabilidad en la dieta o en el consumo de posibles precursores de DHA. Y la verdad es que es difícil llegar desde ese punto de vista. Yo creo que la única estrategia posible es la fortificación y si no, la suplementación preventiva o la suplementación yo diría, con medicamentosa o a través de suplementos dietarios que están disponibles en el mercado. Porque yo apuesto a la fortificación en realidad, porque es la manera más justa de llegar, así como se fortificó en algún momento con hierro y folato las harinas, va a tener que llegar el momento que para madres en periodo de lactancia y embarazadas haya alimentos fortificados. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, ¿cuáles son las fuentes posibles de DHA? Bueno, siempre lo decimos, pescado de aguas frías, de aguas profundas, etcétera, etcétera. Hoy ni siquiera lo garantizan siempre decimos, bueno, a lo mejor comiendo salmón, vamos a llegar, con el precio del salmón creo que estaríamos peor, si recomendamos salmón vamos a estar más complicados que... Hay algunas posibilidades de precursores, hay precursores como el aceite de canola que tiene mucho omega 3, no tiene el DHA, pero tiene el precursor del DHA, lo cual en la mayoría de la población debería permitir llegar a niveles de DHA deseables, pero tiene concentración. No está culturalmente incorporado, es difícil,
el sabor es, no es, no está, por lo menos no está culturalmente aceptado entre nosotros. Es más caro, obviamente, también, y tiene algunas limitaciones. Los frutos secos tendrían también algunas, pero también tenemos un problema de costos, etc. Nosotros apostamos firmemente a la posibilidad de alimentos fortificados. Tuvimos la suerte de haber ganado este año un concurso de ciencia y técnica contra el hambre y desarrollamos una leche especialmente diseñada para madres que tiene DHA como fortificación, y es para las mamás, no para los bebés, para las mamás este producto, y es para embarazadas y madres en periodo de lactancia. Entonces, de esa forma, de alguna manera garantizar, sea a través de programas o a través de la disponibilidad del mercado, porque el problema es que tampoco hay disponibilidad en el mercado. Las pocas que hay que te dicen con DHA, es tan poquito lo que tienen que realmente no hacen una contribución importante. Entonces, yo creo que eso debería ser una política de Estado, tratar de superar esta situación. Horacio, Sí. esa leche, esta formulación de esta leche especial para las mamás que amamantan embarazadas, ¿es accesible para todas las personas? Porque justamente una de las preguntas que nos tenía una colega es cómo hacer para nutrir cuando en los prematuros que capaz tienen bajos recursos y demás. Esas mamás, cualquier mamá puede acceder a esta leche. Mira, nosotros la empezamos a desarrollar, eso se hizo con una pyme de la cuenca lechera, y ellos están dispuestos para comercializarlo en todo el país. Ahora, la verdad es que para nosotros la estamos proponiendo para programas. Ellos dicen que la van a hacer llegar al resto de la población también. En principio, te diría, no está todavía lista, está en preparación, pero yo no sabría yo decirte si la empresa tiene como política la puesta en, como dicen en la jerga de estas empresas, la puesta en góndola. No lo sé si va a estar disponible inmediatamente al menos. Pero es un problema que tenemos, la verdad es un problema. Hay un montón de productos que tienen omega 3, y cualquiera de ellos podría utilizarse. Siempre es preferible los que tienen aceite de pescado porque son los que tienen mayor concentración de DHA. Y bueno, yo siempre comentamos, Carmen, con vos lo hemos comentado, lamentablemente se perdió el hábito del aceite de hígado de bacalao. A lo mejor era una solución que nuestros abuelos tenían y nosotros nos encargamos de destruirlo. Pero si no es ese, a lo mejor surge algo parecido. Pero la verdad es que la disponibilidad no es fácil ni de bajo costo, la actual, por lo menos. No, por Yo eso, creo que tenemos que concientizarnos todos para presionar de alguna manera y ser conscientes de que hay un problema serio para resolver. Un problema de salud pública, diría yo. sí, porque es cierto lo que vos señalaste, como se enriquecieron las harinas para evitar, digamos, las alteraciones del cierre del tubo neural. Este es un caso también muy importante porque está muy destinado al tema del neurodesarrollo y todo aquello que uno habla de aceite de pescados y estas dietas mediterráneas que son las ideales, la realidad es que son más costosas y en los tiempos que corren todo esto se hace muy difícil. Bueno, esto es un poco lo mismo que comentan otras doctoras en relación a esto. Te quiero hacer una preguntita mientras llegan otras preguntas, que vos sos experto en el tema de lípidos. ¿Qué mención nos harías en base a las emulsiones lipídicas que utilizamos en las unidades de internación? Nosotros estamos utilizando lípidos de cuarta generación en los chiquitos menores de 1500 gramos, como para ¿qué opinión tenés? ¿Qué nos sugerís? Bueno, vos sabés que yo hace años que no estoy por lo menos desde el punto de vista asistencial,
viendo pacientes y me he perdido el tren de algunas cuestiones. Obviamente sigo leyendo porque me interesó siempre el tema y es un tema que me encanta. Yo creo que la aparición de la cuarta generación es necesaria, diría yo, muy necesaria, y yo creo que todavía, si bien hay experiencias no sobran. Yo creo que hay que hacer todavía, o sea, que desde el punto de vista teórico, no tengo ninguna duda de que la presencia de una mezcla que tenga aceite triglicérido de cadena media, ácidos grasos poliinsaturados, que tenga aceite de pescado entre los componentes, me parece que es muy bienvenido al mercado, y me parece que debería estimularse su uso, porque fíjense que importante, estamos muy preocupados por esto. Me parece que deberíamos tener en cuenta, para cualquier bebé, sea de término, estamos preocupadísimos. Bueno, si el bebé es prematuro, si el bebé tiene nutrición parenteral, yo esto lo multiplico por 100, digamos, porque en realidad estamos haciendo un esfuerzo muy grande para devolver a la sociedad el bebé más sano posible y con las mayores capacidades posibles. Con lo cual, no tengo dudas, digamos, de que esto debe estimularse. Lo que creo es que también, junto con eso, hay que demostrar que es igualmente efectivo con números, hasta con prueba del desarrollo, porque pareciera que estos bebés con solo sobrevivir alcanzan. No es así. Yo creo que tenemos que ya pensar en que tienen que sobrevivir, y sobrevivir con calidad de vida. Y apostar al neurodesarrollo de bebés que tienen patología gastrointestinal me parece más que importante, porque si no le estamos generando nosotros una segunda discapacidad. Entonces, deberíamos apostar, porque aquí estamos apostando a esto, digamos, uno no... A ver, cuando uno dice que el bebé necesita un ambiente, un estímulo, voy a poner un ejemplo, me salgo de la pregunta, y aquellas experiencias horribles que ha habido de chiquitos que han sobrevivido abandonados, no sé, en la selva, en un bosque, no sé dónde, y aparecen, y de pronto aparecen casi, no tienen una referencia de la normalidad, y es una cuestión, no es que no se desarrolla el cerebro, sino que no se desarrolla junto con con estos límites que hablamos, que tiene la normalidad. Y acá pasa lo mismo, digamos, nosotros, digamos, pensamos que la patología se está resolviendo desde el punto de vista nutricional general, pero nosotros tenemos que pensar en el desarrollo completo del bebé. Y a mí me parece que allí la discapacidad original es gastrointestinal, pero nuevamente hay otras que no por superar una la dejemos de lado. Yo creo que es muy importante. Son bebés que tienen, sobre todo cuando son prolongadas, ¿no? Soporte nutricional prolongado, esto se torna necesario, me parece. Una pregunta, Horacio. Ahora con esta línea de que hay, viste, muchas mamás que tienen una línea naturista y que utilizan dietas vegetarianas o veganas, y que realmente a uno le preocupa, ¿no?, la nutrición del feto y su neurodesarrollo futuro. ¿Qué recomendación vos darías particularmente en esta gente que en general son realmente muy, digamos, defensoras de sus políticas de alimentación, ¿no? ¿Vos sugerirías algo en particular? Porque más de una vez uno se encuentra con este tipo de situaciones cuando el chico ya ha nacido a veces. Sí, claro. Bueno, en particular, digamos, desde el punto de vista de lo que es a los lípidos, me voy a enfocar un poquito primero en los lípidos. El problema puede ser no tan grave porque desde el punto de vista, uno podría utilizar precursores
de lípidos, no de lípidos complejos, sino de ácidos grasos poliinsaturados, con omega 3 que son de origen vegetal, obviamente. Esa es la primera cuestión. Esto solo no alcanza, lo que nos estamos dando cuenta es que empezamos a necesitar otro tipo de lípidos porque son también vehículos de estos ácidos grasos esenciales que también son los complejos y que están presentes absolutamente en la leche humana, digamos, que no es una. Aquí yo creo que el problema se plantea cuando tenemos que recurrir a los lípidos complejos que no están presentes en la leche, en los productos, perdón, en los veganos, lo que está disponibilidad de veganos, sobre todo cuando son estrictos. El problema del veganismo también es hasta dónde voy con el veganismo, porque cuando se hace a veces estrictamente y se hace muy conscientemente y teniendo, a veces se pueden lograr dietas pero uno viviría para eso, digo, o tratando de llegar a una dieta súper equilibrada, pero hay algunas cuestiones, ya no, ahora me salgo de los lípidos, que va a ser muy difícil de llegar, no solamente por vitamina B12, sino por zinc, por otro tipo por proteínas específicas, por algunos aminoácidos específicos, que en realidad va a ser muy difícil de completarlo y va a tener posiblemente consecuencias en el desarrollo, sobre todo durante el embarazo y lactancia, y sobre todo si es que hay que aplicar la misma lógica para el bebé, porque en realidad el desarrollo lo va a poder, porque en general las familias veganas son familias veganas que van a imponer la misma dieta a su bebé. La reflexión, yo creo que en la medida que no se es consciente de la oportunidad que tienen los nutrientes de incorporarse al sistema nervioso central, es muy difícil, si eso no se comprende bien. Por eso yo insistí al principio esto de la carga que tenemos, que es de genética, de ambiente y de epigenética. Y esto en el veganismo es una cosa que hay que observarla muy bien. Algunos nutrientes, el hierro, que no se incorpora a los núcleos nerviosos centrales durante el desarrollo, en el hipocampo en particular, no se va, una vez que se cierra el núcleo, ya no tiene recuperación, no vuelve. Por más que yo le dé hierro medicamentoso después del año y que le dé mucho hierro y le dé sulfato ferroso, no lo va a lograr. Lo mismo ocurre con algunas vitaminas que hacen de coenzimas, como puede ser la vitamina B12 en alguna de los procesos bioquímicos, y en realidad se pierde la oportunidad. Por eso el tiempo, cuando hablamos del tiempo, esto es que hay oportunidades para que ingresen algunos nutrientes en algunos momentos del desarrollo. Y cuando no están a tiempo, el problema es que tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque en realidad después no lo puedo recuperar. Si yo dijera que fuera solamente la vitamina B12 y que me va a mostrar, de pronto lo voy a ver a través de una manifestación como la anemia bueno, sí, y le voy a dar hierro, le voy a dar vitamina B12 y se va a recuperar, y le voy a dar, si no, acompañando con folato, con hierro, porque hay otro tema interesante también, es que el déficit de B12, que uno dice, bueno, si no hay patología, no hablemos de patologías ni gastrointestinales, de personas sanas, ¿no? La presencia de folato como fortificación en todos lados y utilizan las mismas vías metabólicas, se está cuestionando por qué entonces empieza a aparecer ahora muchos déficits de B12 que antes no se veían. Y es porque compiten muchas vías metabólicas del folato con el de la vitamina B12. Entonces, no solo hay que pensar desde el veganismo, sino también en la oportunidad de todo. Yo, con el vegano, y volviendo a tu pregunta, el problema es la oportunidad del nutriente específico y justo para cada momento del desarrollo. Entonces, yo creo que la explicación técnica mejor que uno puede para ayudarse, porque uno puede hacerlo a través de suplementos,
en periodos y explicar muy bien por qué en el desarrollo yo necesito que ese nutriente esté y en esa oportunidad. No cuando se le pasó la gana a alguien de decir, bueno, ya está bien, me aburrí de vegano, ahora vuelvo a hacer una dieta general. Hay oportunidades, hay momentos. Entonces, yo respeto mucho a la persona que quiera hacerlo, pero me parece que hay momentos que son tan críticos y puntos tan críticos del desarrollo que me parece que es una pérdida, una oportunidad y el riesgo de lo que debe ocurrir es altísimo. Por lo tanto, yo debo informar a quien lo va a hacer el riesgo que tiene. Puede ser que le salga todo bien, como todo. Uno no sabe a veces por qué algún hecho se produce o no. Pero yo creo que la mejor manera es explicar el riesgo y de ahí no hay vuelta. Yo no sé si alguien en la audiencia, a lo mejor hay alguien que esté profundamente metido en el tema del veganismo y que conozca mejor que yo y pueda explicar la oportunidad, la pérdida de oportunidad que hay con cada uno de los nutrientes que deberían incorporarse durante el desarrollo para obtener un desarrollo, digamos, con mayor margen de posibilidad de obtener un desarrollo normal. Y si puede explicarlo, qué chances da uno y otro. Entonces yo creo que para todos faltan estudios y explicaciones. Yo lo que no le puedo decir cuál es los ratios, el riesgo relativo de utilizar o no una dieta vegana durante el embarazo. Uno sabe lo que pasa, pero pasa, sabe que es un riesgo, puede ocurrir o no. Porque el ejemplo de, bueno, mi tía también hacía lo mismo y no le pasó nada, no alcanza, es un riesgo. Entonces me parece importante que eso se considere a la hora de tomar una decisión. Nosotros en relación a lo que son las consultas prenatales y demás, siempre les digamos, veganos, ni embarazada, ni los niños. Y en el caso de las embarazadas vegetarianas, suplementar con B12, pero como bien dice Cristina, capaz a uno ya le llegó el paciente, de hecho hemos tenido un par de casos con microcefalia, que la única explicación fue el veganismo de la madre o muy estricta y con déficit de nutrientes. Sin duda, todo lo que son los 1000 días y más son periodos que no podemos perder la oportunidad. Acá justamente la doctora Wood señala que lamentablemente a veces, estando en el interior, hay capaz 24 o 48 horas que el bebé prematuro pierde alguna oportunidad porque no recibe a tiempo la parenteral. Y otra de las doctoras preguntan si no se debería volver a incorporar en las leches, en la de la madre o en la fórmula, ácidos grasos de cadena media, el TCM, que se usó tanto tiempo. ¿Qué opinás? Bueno, la presencia de TCM siempre es de utilidad porque, bueno, es una fuente energética de fácil... sí, se puede incorporar, no hay ninguna... ustedes saben que los ácidos grasos de cadena media son fundamentalmente fácilmente absorbibles, no necesitan de la emulsificación para pasar la absorción, pueden ser rápidamente utilizables, no necesitan de la carnitina para entrar a la mitocondria y ser allí, pero de todas maneras no son lípidos estructurales. En general van a ser utilizados como fuente energética, lo cual no es menor. Y si se debería o podría, sí, se puede, digamos, no tiene una contraindicación que tenga un porcentaje de TCM alguna fórmula. La leche materna tiene TCM también, o sea, que es una fuente energética importante. Hoy, al conocimiento del día de hoy del efecto que tiene la microbiota intestinal, que la leche materna favorece una microbiota intestinal que en realidad lo que favorece es y esto me parece interesante como concepto, es que alimenta el eje entero cerebral. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las bacterias en el intestino
luego del consumo de diferentes nutrientes que tiene disponible en la luz intestinal, producen lo que llamamos posbióticos, que son el ácido butírico, el acético y el propiónico. Son 3 ácidos grasos de cadena corta, que son utilizados directamente como fuente energética en el cerebro y reemplazan frecuentemente la glucosa. Entonces, esa fuente energética, favorecida por una microbiota intestinal sana, que está favorecida por la lactancia materna, está utilizando ácidos grasos de cadena corta para utilizar como fuente energética también. O sea que de alguna manera compite como fuente energética con los triglicéridos de cadena media. Así que a la pregunta ¿se puede? Sí se puede, y frecuentemente si lo tiene mejor. El gol estándar de las fórmulas infantiles es la leche humana, y todo el que se acerque a la leche humana va a tener el mejor producto, digamos. Todos corremos detrás de la leche humana, así que bueno, si hay posibilidad de utilizar el gol estándar, utilicémoslo. Y sí, puede tenerlo. La respuesta es que sí, que puede tenerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Por Facebook llegan montones de agradecimientos y de felicitaciones por tu charla. Acá una doctora pregunta si hay alguna recomendación pública sobre el tema de la nutrición de embarazadas y el veganismo. ¿Existen las recomendaciones del Ministerio de Salud en base a cada una de estas cosas, digamos, a control prenatal y demás? No sé si vos querés puntualizar algo en relación a esto para ir Mira, cerrando. en realidad yo no conozco una recomendación específica desde como política pública. Lo que puedo enviarles, si ustedes quieren, y con mucho gusto lo haría, es una publicación, creo, no me acuerdo si es del año 2018, 2019, de Nutrient, que hace una muy buena descripción de riesgos y recomendaciones para embarazadas que van a abordar una dieta vegana. Entonces, si les parece, se los mando y ustedes lo difunden. Por favor. Con mucho gusto, porque me parece que es de mucha utilidad. Es un documento, me parece que le sirve a todo el mundo. Sí, yo creo que y damos una muy buena fundamentación para quienes tienen que fundamentar frente a alguien por qué sí o por qué tipo de dieta hablamos, porque también hay que ver qué tipo de dieta hablamos, qué grado de complejidad tiene, qué grado de acceso tiene a llegar al... Porque no son solo las restricciones, sino qué debo, además, para tener una dieta vegana adecuada, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Como Se lo siempre, hago llegar a ustedes y ustedes lo difunden. por favor, esperamos el documento. Te agradezco muchísimo tu charla tan excelente. La verdad que siempre aprendemos mucho. Y bueno, acá todos muy contentos con tu presentación, y como siempre sabemos que contamos con vos para tus consultas y demás. Un abrazo, te queremos mucho y muchísimas gracias por todo. Gracias. Chao, gracias Carmen. Un beso a todos, gracias por estar. Gracias Un a vos. beso. Chao, chao. En este momento estamos abocados a trabajar en esta actualización. Voy a contar con la colaboración y el agregado del ultrasonido en el sistema nervioso central, que esto lo va a hacer la doctora Becchiarelli, y en ultrasonido a nivel pulmonar, la doctora Robledo,
Vamos a agregar también ultrasonido a nivel intestinal en el diagnóstico y seguimiento de la enterocolitis necrotizante. Y por supuesto vamos a actualizar donde ha habido más cambios, que es todo lo que es función diastólica, función sistólica, buenos flujos, que es donde realmente ha habido un gran cambio y evolución en cuanto a los paradigmas de evaluación con el ultrasonido. Que seguiremos con los cursos online, ustedes saben que pueden acceder a través del canal de YouTube, y ahí están todas las charlas, y se seguirán agregando todas las que podamos programar. Así que bueno, quedo a disposición de todos ustedes, como siempre saben, en lo que pueda ayudarlos. Esto es mi devoción, a mí me gusta, creo que es muy útil, creo que ayuda francamente a los recién nacidos. Creo que el estar al lado del paciente con el ultrasonido agrega calidad en la atención. Así que gracias por interesarse, gracias por estar conmigo, gracias por seguirme. Yo voy a estar con ustedes presentes y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo. Hasta pronto.